Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 del Proyecto Educativo Nacionalista. Nuestro equipo está formado por Tania Aguilar Romero, Yasmín Ávila, Elizabeth Cervantes, Elvia Ferrer, José Ramiro Molina y una servidora, Gisela Padrón. Bueno, pues dentro del país, al principio del siglo XX, la educación era fundamental dentro del desarrollo social y cultural. Sin embargo, algunos intereses políticos de ciertos grupos, pues, se dieron cuenta de que esto podía perpetuar su poder. Durante el mandato de Porfirio Díaz se crearon grandes instituciones de alto nivel, como fue la Universidad Nacional de México. Sin embargo, a esta escuela solo asistían personas pertenecientes a cierto nivel social, quedando rezagada mucha población de bajo nivel. Así que, de nueva cuenta, la educación sería un tema de gran conflicto para el país. Ante esta situación, José Vasconcelos propondría uno de los planes más ambiciosos para erradicar la debilidad del país en estos momentos, la ignorancia. Fue así como surgió el Proyecto Educativo Nacional, con la misión de dar mayor presencia a la educación en el país y romper la brecha entre la educación de la ciudad y la educación rural. Tras el plan de Agua Prieta, Vasconcelos se vuelve rector de la UNAM y finalmente el 12 de octubre de 1921, siendo presidente del país Álvaro Obregón, Vasconcelos funda la Secretaría de Educación Pública Federal. Esta secretaría estaría formada por 3 departamentos técnicos que formarían su estructura orgánica: la escolar, bibliotecas y archivos y bellas artes. Dentro del departamento escolar se controlaban las tareas básicas de los niveles escolares, desde preescolar hasta universidad. Se controlaba también la escuela rural, cuyo objetivo y propósito era enseñar el castellano para después incluir a los alumnos a una escuela ordinaria. Se controlaba también la escuela primaria, que en este momento implicaba la enseñanza de la lectoescritura. La enseñanza técnica, que incorporaba una enseñanza semiprofesional, y las escuelas normales. Se consideraba de las más importantes, ya que formaba a los profesores. Hola, mi nombre es Jazmín Ávila. El segundo departamento se encontraban las bibliotecas y archivos. Servía de apoyo al interior con la producción y difusión de obras clásicas, de literatura universal y nacional, así como la creación de bibliotecas en cada municipio del país, entre las cuales había tipos de bibliotecas: la biblioteca ambulante, la biblioteca rural, la biblioteca escolar, la biblioteca humana, las bibliotecas públicas, la Biblioteca Nacional, que es el monumento público máximo, así como la Librería de la Nación. A esta se le incorporaría la Galería de Bellas Artes, el Museo y la Música. Se crea la editorial con la finalidad de editar los más conocidos clásicos. El tercer departamento era el de Bellas Artes, se encargaba de la difusión del arte y la cultura, entre las cuales destacaba el atletismo, la danza, el dibujo, la pintura mural, la música y los orfeones, con el objetivo de defender las expresiones nobles del contagio de la vulgaridad y del comercialismo. Bajo los principios y orientaciones de la nueva Secretaría se desarrolló la educación básica con la finalidad de llevar cultura y progreso a las poblaciones rurales. Para ello se impulsaría el proyecto de educación nacionalista encaminado a educar, pero desde abajo, es decir, se instruía a las masas para asimilarlo totalmente a la civilización en lugar de hacerlo a un lado. Mi nombre es Elizabeth. El modelo educativo nacionalista partía de un concepto de educación humanista integral, que tenía la población del desarrollo de las diferentes facultades del individuo, integrado a la educación con la cultura, el trabajo práctico y lo productivo, la filosofía, la estética, la organización social, así como las políticas con las creencias tradicionales, costumbres del pueblo, y todo sobre la base de una amplia participación social que se consolidó con todos los estados y municipios que contaban con suficientes recursos financieros propios, y las asociaciones civiles de ciudadanos fortalecerán a partir de cada municipio. Sin embargo, esta cruzada educativa se toma como modelo del servicio de los misioneros de Vasco, de Quiroga y de Pedro, gente del siglo XVII, el cual fue implementado en México durante la colonia, con la finalidad de evangelizar a la población indígena, a la vez difundir a la cultura,
En la propia Vasconcelos utilizó el término campaña, sin embargo, el tener connotaciones militares, optó por una terminología religiosa, más acorde al contexto para cristalizar el entusiasmo nacional. Esta encomienda implica muchos requisitos por los estudios, que era fundamental tener una estrategia para el reclutamiento del personal. El reclutamiento de los educadores no sería asunto fácil, pues la mayoría de las personas no contaban con los requisitos mínimos. Además, la urgencia del gobierno por extender la educación por las distintas entidades federativas en tan poco tiempo privilegió al reclutamiento de los profesores que conocieran la religión y tuvieran la capacidad del liderazgo en las comunidades donde se establecerían las escuelas por encima de los demás. Y sin embargo, había dos tipos de maestros que integraban la comisión: los ritmos, que serían los horarios, y las personas de buena voluntad que presentaban sus horarios diarios en la enseñanza gratuita, la lectura y la lectoescritura. Entre sus obligaciones lo estarían realizando en los días festivos. Sin embargo, la alfabetización es un factor elemental para estudiar el desarrollo de los sistemas educativos, porque la tarea básica de dichos sistemas fundamentales, el proyecto vasconcelista, consistía en la alfabetización masiva de la población. La campaña de empezaría con la idea del proceso educativo, con la unidad y equilibrio de las capacidades humanas y el equilibrio que deben conseguirse para ayudar y construirse el destino de sus estrategias. Buenos días, mi nombre es Elvia Ferrer Aguilar y soy integrante del equipo número 2 del Proyecto Educativo Nacionalista. La Secretaría de Educación Pública, por medio de las misiones culturales, llevó la educación a todos los rincones del país. En esta campaña se pretendía como finalidad incorporar a todos los indios de las diferentes razas de la nación a la civilización y convertirlos en ciudadanos y productores. Las misiones empezaron en 1922, pero solo tuvieron lista de los integrantes hasta la expedición del Plan de las Misiones Federales de Educación en 1923. Esta misión fue el piloto que cumplió con los objetivos establecidos y además fue también la primera normal rural ambulante. El éxito de ella permitió continuar con el proyecto, ya que a lo largo de 1924 y 1925 se extendió a los diferentes estados de la República. Hola, soy Tania Aguilar Romero, bienvenidos. También se establecieron 42 institutos en 42 aldeas, mejorando los conocimientos de 2.327 maestros al servicio. Los planes y programas estaban muy alejados de la realidad. Los misioneros eran los más afectados, dadas las condiciones tan hostiles que había. En las comunidades implicaba pobreza, mala comunicación, no había energía ni agua. Los caciques y los hacendados eran los principales opositores de las actividades de los misioneros. Las misiones representaron un gran avance en materia educativa. Para Clara Núñez consideraba 3 etapas de la alfabetización: umbral de transición y alfabetización universal. Para 1910 en México se tenía una población alfabetizada del 19.74%. Entre 1930 y 1970 era del 76.3%. Estas cifras permiten ver la labor de Vasconcelos, por lo que en el año de 1930 había un gran avance del 50% de la población. Sus ideas de expandir el conocimiento fueron de gran éxito. El proyecto de educación nacional representaba la generación del pueblo. Es así como Vasconcelos reformaría la educación y al individuo, transmitiendo la sabiduría a través de los misioneros. Hola, soy Ramiro Molina, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra exposición. Vamos a hablar de la Institución Libre de Enseñanza de España y el Proyecto de Educación Nacional. Estos dos planteamientos, aunque pareciera que son diferentes, tienen algunas similitudes. Muchos piensan que muy posiblemente Vasconcelos tomó como referencia la información de la Institución Libre de Enseñanza para formar lo que es el Proyecto de Educación Nacional, aunque también se encuentran algunas diferencias, como por ejemplo, en la Institución Libre de Enseñanza
se habla de la coeducación, que es un principio esencial del régimen escolar. ¿Qué quiere decir? En este régimen, la convivencia de niños y niñas no importaba, se podía dar en los niveles educativos. Mientras que para el proyecto de educación nacional, sí habría una importancia, solamente en la educación básica es donde se llevaría esta coeducación o esta mezcla, ya que en secundaria se dividían por talleres y estos talleres eran según el género. Eso es parte de lo que considero importante en las diferencias o similitudes de la Institución Libre de Enseñanza y el proyecto de educación nacional.